Radio Maratón de los 25. Trinidad Saiz. Saludos desde Cuenca, desde la delegación de aquí de la capital, en este 25 aniversario de la radio. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar. No podíamos empezar de otra forma que con este homenaje a José Luis Perales, el conquense más internacional, que ha llevado siempre a Cuenca por bandera. Nuestra provincia es muy extensa, diversa y variopinta, con capital patrimonio de la humanidad. Aquí en los informativos lo mismo les hablamos de arte abstracto que de la campaña del ajo. La información es tan diversa como la provincia y sus gentes y por eso nos encanta compartir lo que somos a través de la radio. Cuenca también es una provincia gravemente afectada por la despoblación. Tenemos 238 pueblos, que se dice pronto, pero el 33% con menos de 100 habitantes. Llegar a todos no es fácil, pero lo intentamos. Creo que quedarán pocos rincones a los que los periodistas de esta delegación no hayamos llevado nuestros micros en estos 25 años. Hemos intentado contarles cómo viven sus gentes, cómo son sus fiestas y tradiciones y cómo luchan y reivindican servicios públicos. En esta provincia pasan cosas, muchas cosas, aunque las más importantes de este cuarto de siglo nos las recuerda Mari Carmen Linuesa. 25 años dan para muchas noticias, algunas buenas, como por ejemplo que los príncipes de Asturias eligieran la ciudad para iniciar su luna de miel. Fue en mayo de 2004. José Manuel Martínez Enzano era el alcalde. Para Cuenca significó toda una campaña de promoción turística. Me ha dicho: hola alcalde, perdón por el lío en el que hemos metido a la ciudad. Yo le he dicho: ojalá todos los días Cuenca tuviera líos tan gratos como este. En ese mismo año, en 2004, se celebró la Cumbre Hispano-Italiana y en marzo de 2005 la creación del Real Patronato, que ha traído al casco histórico inversiones millonarias desde su constitución, como explica Mariano Teruel, actual gerente del consorcio. Yo creo que ni en el mejor de los sueños íbamos a pensar la restauración que se ha hecho. Gracias a ese Real Patronato se pudo ejecutar con carácter urgente la rehabilitación del muro de la calle Canónigos, que se derrumbó en mayo de 2021, cortando la comunicación entre las casas colgadas y el parador durante casi 7 meses que duraron las obras. En materia de comunicaciones, una de las obras que ha mejorado la conexión de Cuenca con Toledo ha sido la A40, que une por autovía la capital con Tarancón desde 2010, hace ya 16 años, y que acorta los tiempos de viaje también con Madrid. Pero el cambio más importante en materia de infraestructuras ha sido la llegada del AVE. El 15 de diciembre de 2010, los príncipes de Asturias inauguraron la línea entre Madrid y Valencia, con parada en la estación Fernando Zóbel, por la que en el último año pasaron cerca de 20.000 trenes y 750.000 pasajeros. Suelo viajar a menudo y a Murcia he viajado mucho, a Albacete también. El AVE sacó a la luz el yacimiento de Lo Hueco, con miles de fósiles, entre ellos los grandes dinosaurios que desde 2015 se muestran en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, el MUPA, que se ha convertido en uno de los más visitados de la región. ¿Para la familia es ideal? Pues he visto un montón de fósiles de hace muchos años. Esto no lo ves en otro sitio. Y otro descubrimiento de relevancia internacional ha sido la Villa Romana de Noeda, con uno de los mosaicos figurados más importantes de todo el imperio, como destaca el director de las excavaciones, Miguel Ángel Valero. Lo que hace único al mosaico de Noeda es, aparte de esas dimensiones, el estado de conservación y luego su estilo narrativo. También ha habido sucesos de relevancia nacional. El 29 de febrero de 2004 nos sobresaltaba la noticia de una operación contra ETA en Cañaveras. La Guardia Civil había localizado una furgoneta cargada con explosivos, con la que la banda terrorista pretendía atentar en Madrid. Y el caso que más nos ha conmocionado ha sido el asesinato de Laura del Hoyo y Marina Okarinska en el verano de 2015 a manos de Sergio Morate. El autor del crimen fue detenido, juzgado 2 años más tarde y condenado a 48 años de cárcel. Se tuvo en cuenta la agravante de violencia de género. Sergio Morate no asume que Marina lo ha dejado, no asume la libertad de la mujer de poder tomar la decisión que quiera.
Han sido 25 años en los que hemos cubierto inundaciones en Iniesta, Buenache de Alarcón o La Dana, que en 2024 se cobró una víctima en Mira y causó importantes destrozos en el pueblo y en toda la comarca. Aquello fue terrible, como viendo cómo se iba creciendo el río. Y las vidas que se habían puesto en peligro, los negocios que se había tragado el agua. También hemos contado incendios forestales muy graves, como los del verano de 2009, que afectaron al Parque Natural de la Serranía, o el de 2019 en Barchín del Hoyo, que afectó a casi 3.000 hectáreas y que tiempo después supimos que se originó para ocultar un cadáver. Pero Cuenca es ante todo patrimonio y cultura, y su primer gran referente internacional ha sido el Museo de Arte Abstracto, que ha cumplido 60 años. A él se suman el Espacio Torner o la Fundación Antonio Pérez. Tal vez haya confundido Gran Vía con mi carretería, con mi plaza mayor. Tal vez hayan cerrado la heladería que me ha visto de niña, que me ha roto el corazón. Pues escuchamos de fondo a Paula Serrano, cantautora conquense, con esta canción Las calles de colores, las del casco antiguo. Y tengo a mi lado a Mari Carmen Linuesa y a Lorena Márquez, compañeras de aquí de la Delegación de Cuenca. También muchísimas gracias por ese estupendo reportaje, Mari Carmen, de Noticias. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas de estas noticias de las que nos hablabas, Mari Carmen, las hemos contado nosotras y también de otros compañeros que ya no están en la delegación, pero con los que hemos quedado esta tarde. A ver, no sé cómo andáis de morriña conquense, Patricia García y José Manuel Castellote, que estáis en Toledo. También tenemos al teléfono a Verónica Fernández y a Belén Martín. Hola, chicas. Verónica. Hola. Buenas tardes. Pues, ¿qué tal? Yo pasando por tierras conquenses, chicos, así que fíjate cuánto lo echamos de menos. Belén en viaje y Verónica en Madrid. Pues nosotros también nos echamos muchísimo de menos a todos los que habéis pasado por aquí. Y yo en pensamiento, ¿eh? Hombre, no lo dudes. Pues nada, quería reuniros a todos porque pues somos todos parte de la historia de estos 25 años de la radio de Castilla-La Mancha. Y nada, para empezar, así esta tertulia que vamos a mantener un ratito, quería saber cómo fueron aquellos inicios, José Manuel, cómo fue aquel comienzo en el 2001, que no debió de ser nada fácil. Te tengo que decir que yo no fui la primera persona que hizo radio allí en la delegación, que ese honor lo tuvo un compañero que está en la delegación de Madrid, José Luis Martín. Yo vine a sustituirle en septiembre de ese año. Y más que me preguntabas antes que si recordaba la primera noticia que dimos, no recuerdo qué noticia fue la primera que di, pero sí recuerdo las condiciones en las que las dábamos. Ni estudio ni nada. El día ideal de estar por ahí haciendo radio toda la mañana era conseguir un despacho de algún gabinete de prensa, irte a casa de algún familiar y tener un teléfono fijo a tu disposición para poder entrar allí y estar esperando que te dieran paso según fuera la escaleta del informativo ese día. Tú no te acuerdas de las noticias que diste, que sí de las condiciones, pero a lo mejor Mari Carmen, que también estaba por allí, que enseguida se sumó a aquella redacción de Castilla-La Mancha, de la radio y de la tele, a lo mejor sí se acuerda. Pues yo de la noticia exacta no me acuerdo, pero como decía José, yo me acuerdo de las condiciones, también algo parecido. Me acuerdo de cubrir visitas del entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. En la alberca de Záncara tengo un recuerdo de toda una jornada intensa siguiendo esa visita institucional y buscando el centro de salud para poder entrar, esperando allí que no pasase nadie también, a ninguna urgencia médica. Hay que decir de todas formas. Y de la suspensión de la procesión de las turbas, porque te incorporaste, Mari Carmen, justo el año aquel famoso de los incidentes en la procesión. Se acuerda de lo tuyo y no se acuerda de las suyas. Me tiré 5 meses yo solo trabajando, haciendo fines de semana, y cuando vino el primer relevo fue Mari Carmen, ¿cómo no voy a acordar? Que se incorporó justo después de Semana Santa. Sí. Patricia, tú hace ya más de 11 años que te marchaste, pero sí, ¿te pero acuerdas? Bueno, como si estuviera ¿Cuáles eran allí tus casi? Preferidas? Bueno, mis preferidas siempre las de Societe, como digo yo, pero recuerdo muy mucho la visita de los Reyes en su luna de miel a Cuenca, porque yo estaba recién estrenada, casi llevaba muy poquito con vosotros y yo era muy jovencita también, entonces me tocó pues casi debutar allí con radio, con tele y con... Pues, todos éramos muy jóvenes. Todos éramos... Un joven de 38 años, como me decía. Todavía lo recuerdas. Ese día trabajamos todos, madre mía. Ese día no lo imaginábamos que fue iban a venir intenso y allí. muy bonito, la verdad, muy emocionante. Yo lo recuerdo así, vaya. De esos días que hacen equipo, porque estuvimos todos a full, trabajando para esa jornada. Verónica,
Tú me decías el otro día que tú lo que más has echado de menos siempre ha sido pues poder la cercanía con la gente en los pueblos. Al dejar Cuenca también sí que lo he hecho mucho de menos, esa cercanía, sí, con la gente, cuando vas a un pueblo y el servicio público que se hace un poco también, ¿no? Por ejemplo, me acordaba de una noticia que hicimos en Huerta del Marquesado, que justo cerró la panadería y fuimos ahí. Y tiempo después nos enteramos que encontraron una panadera que se quedara y que el horno pudiera funcionar, ¿no? Eso también es importante y eso se hace pues con la radio de cercanía, con la tele, ¿no? Con los medios de servicio público. Sí, perdona, que digo que son noticias que al final pues hacen bien a la gente de los pueblos, que son poquitas personas, pero que necesitan los mismos servicios que los demás. Eso es. Y una tienda en un pueblo tan pequeño, pues es importante. Y cuando hablabais de los inicios, yo llegué en marzo de 2020, el 2, y nos confinaron el 14 de 2020, que la pandemia también tuvo su aquel, ¿eh? Nos marcó a todos la pandemia. No sé, voy a con Belén, que está también al teléfono, porque no sé qué tal conexión tiene. Pues pendiente de la cobertura, como siempre, que también por eso. Nuestro trabajo en Cuenca, o no, que si enviamos, si no enviamos. A ti, más que los sucesos, te ha gustado siempre la alegría, lo que es más de ¿no? La alegría, ¿no? También has contado algunas cosas impresionantes aquí en Cuenca, donde parece que no pasa nada. Sí, hablaba Mari Carmen del incendio de Barcín del Hoyo, ese me tocó a mí, me acuerdo que tela ese incendio, y también el juicio de Marina, también y Laura me tocó también cubrirlo, no así el crimen en sí, pero estuvimos cuando la época de después, 2 años en el juicio. Pero es verdad que a mí, yo siempre cuando me preguntaban, ¿qué noticia te gustaría dar? Y yo decía, me encantaría dar el gordo de la lotería. Y mi cumpleaños es el día de la lotería, además, ¿sabes? Sí. Y me acuerdo que un año te dije, Trini, quiero trabajar este año el día de la lotería, que yo creo que vas a tocar el gordo en Cuenca, que no había caído nunca. Me fui a la peluquería, no sé qué. Y lo diste, sí. Y lo di, sí. Pero más gordo que ese gordo fue otro sorteo, Belén, ¿eh? Otro sorteo en Quintanar del Rey. Eso ya sí que fue súper fuerte. Fue el premio más grande que había dado la lotería de la primitiva en la historia de España, se dio en Quintanar del Rey. Y me acuerdo que era un lunes y nos mandaste para allá, pero claro, nadie sabía a quién le había tocado eso, evidentemente eran 68 millones de euros. Y encontramos a la señora en directo, Gosta, me acuerdo que se llamaba, que la mujer estaba no sabía por dónde le venían a ellos. ¡Señora, que le han tocado 68 millones de euros! Entonces fue muy divertido. Sí, entraron en directo y se enteró de que era millonaria con los micros encima. Sí, y eran los 68 millones de euros, ¿sabes? O sea, hola. Sí. Son noticias que se quedan grabadas, como todas las que hemos ido dando a lo largo de estos 25 años. Oriana, ¿cuáles son tus preferidas? Que también tendrás alguna. Pues es que al final iba pensando yo en las mías, pero de escucharos me voy acordando de cosas. Vero ha hablado de la pandemia, de cuando nos tuvimos que quedar en casa, y me acuerdo de montar, no me acordaba, pero ahora me han venido recuerdos de cómo estuve montando piezas con mi ordenador, pidiendo vídeos a través del móvil, por WhatsApp, y eso estuvo, que no me acordaba y ahora me ha venido ese recuerdo y me ha gustado. Tuvimos que inventar un periodismo diferente. Sí, muy diferente, sí, a través del móvil. Estuvo entretenido y duro, sí, pero bien. Bueno, chicos, y parece que el periodismo local siempre está un poco denostado, que parece que en las provincias no pasan cosas, pero al final todo pasa en las provincias, o prácticamente todo. No sé si alguno de vosotros quiere hacer un poco una defensa de lo que es el periodismo local. Tú, Mari Carmen, que como presidenta de la Asociación de la Prensa, que de aquí de Cuenca, vamos a poner un poquito en valor el trabajo que hacemos cada día y la importancia de esas noticias pequeñas y a veces no tan pequeñas que pasan en nuestras provincias y en nuestras capitales. Sí, pequeñas, no tan pequeñas, sucesos, como contábamos en ese repaso, ha pasado de todo. Y luego lo importante es la gente que está ahí, que te escucha y que te ayuda muchas veces, porque que te conoce también, incluso desde las noticias de los pueblos, de las fiestas de los pueblos. Este fin de semana volví a Huete y pues me alegraba volver a encontrarme con gente que hacía, pues yo creo que desde esos 25 años que ya conocía, que te saludan, te conocen por tu nombre y a veces en alguna cobertura de algún suceso incluso te ayudan. Me acuerdo en Campillo, en un grave suceso,
suceso, la gente nos sacaba agua, zumos, de todo. Y yo creo que a esa gente es lo que le gusta, lo que le interesa, es lo que pasa cerca de ellos, que les hables de su pueblo, de sus fiestas. Todavía recuerdo, Mari Carmen, el septenario de Moya que me tocó cubrir justo cerquita ahí en tu pueblo, y la acogida de la gente es que era espectacular, porque están deseando que tú cuentes lo que ellos viven y que lo transmitas. Claro. Entonces es muy bonito. Yo eso que dices tú, Mari Carmen, de ayuda, recuerdo la noche que trajeron a Sergio Morate de Rumanía, estar haciendo guardia, y a las 2 de la mañana de un bar enfrente de los Juzgados Nuevos, que por cierto lo abrían ese día, salió una camarera y nos llevó 2 cafés recién hechos para Javi y para mí, y nos dio un paraguas. Y tanto. La gente de los pueblos nos ha tratado siempre muy bien a todos, y yo estaría con vosotros hablando horas y horas, pero no nos da para más. Mucho que contar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablabas, Patricia, de las fiestas de Moya, que sepáis que os echamos mucho de menos, pero para que no se os olviden, tenemos un regalito, quedaros a escucharlo si queréis, porque os hemos hecho un recopilatorio de las mejores fiestas de la provincia. Grito la purísima concepción de María contra la concepción de ese pecado. Dios es bueno y desde arriba mandará su bendición. Digamos de corazón, ¡viva el Santo Niño! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Roo! ¡Viva! ¡No preparado! Recuperado para la cruz. Que Cuenca ha conquistado, dele Dios buen gallardo. Pues ese Si te ha pillado la vaca es el alma de las peñas en las fiestas de San Mateo. Son las fiestas populares más participativas, pero si hay una celebración que nos distingue a nivel nacional es la Semana Santa. Rodrigo Muñoz, compañero redactor de la Delegación de Cuenca. Tú le cogiste el relevo a José Manuel Castellote en una parte importante de las retransmisiones de Semana Santa. ¿Cómo te has conseguido meter dentro de este sentimiento nazareno de Cuenca viniendo de Madrid, y qué ha supuesto el descubrimiento de la Semana Santa de Cuenca para ti? Por ejemplo, no sé si nos puedes decir esta marcha procesional que está sonando, ¿cuál es? Tú eres Victoria, se llama esta marcha procesional, que es muy famosa, la han interpretado muchas bandas de música, y sonó, por ejemplo, en el Jueves Santo en Carretería, si no me equivoco, en el principio de la procesión, en los primeros metros de la procesión, Tú eres Victoria, sonaba. ¿Y cómo es esto de llegar a Cuenca sin conocer muy bien qué es esto de la tradición nazarena y meterte en una ciudad donde pues el 90% de los vecinos de Cuenca pertenecen a una o a varias hermandades y viven la Semana Santa pues como se vive aquí, como la intentamos retransmitir a través de la radio? Bueno, pues lo cierto es que esa Cuenca nazarena, denominada así Cuenca nazarena, te arrasa literalmente, porque había vivido como espectador Semanas Santas en Madrid, en Sevilla o en Burgos, y como periodista pues había contado las de La Mancha
mancha toledana, albaceteña y ciderraleña. Estas últimas, como ya saben, pues son de esa denominada tradición andaluza, y lo que se vive en Cuenca pues es totalmente diferente. Y no es solo por el fervor o la pasión, como dice mucha gente. Yo me querría explicar sobre todo, y lo quería enfatizar o puntualizar, concretar en la primera procesión que conté aquí en esta delegación, que fue la del Lunes Santo, la Veracruz, que es una procesión relativamente moderna que se incorporó en 1995, pero que data de muchos siglos atrás. Esa procesión del Lunes Santo te teletransporta con su estética y su aura a esos siglos XVII o XVIII, a esa Cuenca que fue y sigue siendo el corazón de Castilla. Porque esta Semana Santa es sobre todo y ante todo castellana, y es lo que más me han podido enseñar todos los conquenses, con sus dicotomías, sus diferencias, y es el contraste de miles de personas, de vecinos y de visitantes que guardan un silencio escrupuloso, solo roto por el golpe de las horquillas que escuchamos también de fondo cuando golpea los banceros contra las calles empedradas del casco. Ese sonido es brutal, Trini, y te estremece tanto en la música también como en el silencio que contábamos. Y visualmente la Semana Santa de Cuenca es hipnótica, el levitar de las imágenes, el paso acompasado de esos banceros y los miles de nazarenos que escoltan cada paso. También contrasta el color, ¿no? Los tonos ocres del casco por la noche con los colores de túnicas y capuces, algunos muy vivos, algunos cromatismos también únicos, como el color caña, que es único también en Cuenca. Es diferente en todo, la Cuenca Nazareno es única y tan agotadora como agradecida, sobre todo en Semana Santa, como la de este año. No sé si tú tienes alguna de las procesiones que retransmites como favorita o sería mojarse mucho. Bueno, sobre todo lo vivo con responsabilidad, ¿no? Porque José Manuel, al final, Castellote es de aquí, claro. Él lo ha vivido, lo ha mamado, como se dice, y la responsabilidad te obliga a prepararte mucho más, porque había vivido otras Semanas Santas, había contado otras Semanas Santas, y esos términos tan diferentes, ¿no? Los banceros, las horquillas, las gualdrapas, los tonos únicos de esta Semana Santa, pues te obligan a quererla mucho más, a empaparte mucho más de ella, y favorita, pues para mí, la Veracruz siempre será especial por ese viaje que haces al pasado. Todas las procesiones de la Semana Santa de Cuenca son espectaculares, así que invitamos desde aquí, ¿verdad, Rodrigo?, a que la gente venga a conocerlas. Y sea el día que sea que puedan venir, pues que lo vivan, y si no, que lo escuchen con nosotros, que hay lugares donde no pueden acceder, pero sí están los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Hablar de Semana Santa es hablar de turismo, y quien viene a Cuenca lo hace por su entorno, pero también por su patrimonio. El edificio más singular es la catedral, que ha cambiado mucho en estos últimos 25 años. El año pasado registró 135.000 visitantes, y ese logro y esa apertura a la vida cultural de la ciudad tiene nombre propio, el de su director Miguel Ángel Álvarez. Con él está nuestro compañero Juanma Sevilla. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Trini? Buenas tardes. Pues aquí me encuentro en la Catedral de Cuenca, sin duda uno de los monumentos más visitados aquí en la ciudad conquense, y me encuentro con una de las personas que más sabe de la catedral, como es su director, Miguel Ángel Álvarez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Trini, por cierto, que nos conocemos bien. Claro que sí. Bueno, la Catedral de Cuenca, lo hemos dicho, de los lugares más visitados, junto a las Casas Colgadas seguramente sea de los lugares más fotografiados aquí de la ciudad. Miguel Ángel, este medio de comunicación acaba de cumplir 25 años de vida. También en un cuarto de siglo, me imagino que la catedral habrá sufrido muchos cambios, uno de ellos muy importante, ha abierto sus puertas sobre todo a la ciudad. Sí, era una pretensión del Cabildo desde hace mucho tiempo. Yo llegué a la catedral en el año 2011 y solo quiero contar un detalle. Mi primera acción ejecutiva, digamos, en nombre del Cabildo fue quitar unos grandes cartelones que había en la catedral que decía prohibido hacer fotos, ¿no? Cuando la fotografía de un interior, por ejemplo, lo que hace es una promoción fantástica. Desde entonces hasta nuestros días, la pretensión del Cabildo ha sido abrir la ciudad, a los turistas, dinamizar la vida turística y económica y social y religiosa y cultural de la ciudad, ¿no? Y yo creo que vamos cumpliendo este objetivo y además se nos abren unas posibilidades enormes, o sea que estamos felices. No solamente hablamos de lo que se celebra de manera religiosa, aquí se hacen exposiciones, conciertos, y tenemos en la memoria pues la de hace exactamente 10 años, la de Ai Weiwei, el artista chino que tanto éxito tuvo para Cuenca, para la economía, para el turismo, en fin, que aquí en la catedral es más que un lugar emblemático de la ciudad. Sí, claro, porque ¿por qué no albergar en una catedral gótica, como en tantas otras, actividades culturales, musicales? Y entonces nos propusimos, precisamente en el año centenario de Cervantes, a poner un granito de arena en esta conmemoración, haciendo la exposición La Poética de la Libertad. Por cierto, con la complicidad y la financiación del Gobierno de Castilla
Castilla-La Mancha. Fue estupenda esta exposición porque dinamizó la vida turística de la ciudad, dinamizó la vida cultural de la ciudad. Tuvimos muchos visitantes de fuera y extranjeros, y además conseguimos que se hablase de Cuenca en muchas partes del mundo. Recuerdo un artículo sobre esta exposición en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, un periódico alemán, en el suplemento de cultura, y también en el New York Times, en el suplemento de cultura. Claro, que se hable de Cuenca en estos otros medios fue fantástico. ¿Qué retos, qué objetivos tenemos ahora a corto plazo aquí para la Catedral de la Ciudad? Bien, estamos rodeados de obras en las cubiertas. Es un reto. Las cubiertas de la Catedral se hicieron en los años 80 y ya merecen una remodelación total. Y este es un gran reto. Tenemos que hacer las cubiertas de la Catedral de nuevo. Tenemos toda la estructura hecha, pero es una obra importante que no se ve. El año pasado, por ejemplo, terminábamos las cubiertas del claustro de la Catedral, pero tenemos metros y metros de cubiertas. Aparte, las restauraciones que tenemos que ir acometiendo, exposiciones, conciertos, en fin, que con muy poco dinero tenemos que estirarlo mucho para ofertar muchas cosas, porque una catedral siempre ha sido foco de cultura, de religión, pero también de cultura para una ciudad. Y queremos seguir haciendo esto que se hacía en las catedrales góticas, de donde nacieron las modernas universidades. Miguel Ángel Álvarez, director de la Catedral de Cuenca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Pues si tienen oportunidad y no lo han hecho todavía, visiten la Catedral de Cuenca, una joya gótica con una luz interior espectacular gracias a las maravillosas vidrieras que diseñó Gustavo Torner, que falleció en septiembre a los 100 años de edad. Para él y para otros grandes artistas vinculados a Cuenca, a los que hemos dicho adiós en estos 25 años, vaya este sentido homenaje que ha preparado Juan Carlos Picurelli. Como ya Gustavo Torner, que falleció en septiembre del año pasado a los 100 años de edad en su domicilio de Cuenca, fue artista total, pintor, escultor, diseñador y fotógrafo, además de precursor del Museo del Arte Abstracto Español de Cuenca junto a Fernando Zobel. En 2007 dijimos adiós a uno de los grandes del humor en nuestro país, José Luis Coll, que en su faceta de escritor nos regaló títulos como El hermano bastardo de Dios, texto autobiográfico sobre la posguerra. Un año más tarde, el 12 de febrero de 2008, fallecía el artesano del barro Pedro Mercedes, que transformó la alfarería tradicional en arte. Fue un maestro del raspado y creó obras que cruzaron las fronteras de Cuenca a nivel nacional e internacional. En 2014 nos dejó el pintor y escultor Miguel Zapata, que alzó gran prestigio internacional con sus trabajos en Estados Unidos y que firma las maravillosas puertas de El Salvador. La ventrílocua más famosa de España, Mari Carmen Villaseñor, más conocida como Mari Carmen y sus muñecos, falleció a los 80 años de edad tras un accidente casero en 2023. Y en 2024 murió Antonio Pérez, artista y coleccionista, creador de la fundación que lleva su nombre, con la que mantuvo y reforzó la identidad de Cuenca como ciudad de arte contemporáneo. La despedida más reciente, a principios de mayo, ha sido la de José María Cruz Novillo, a los 89 años de edad, el diseñador de España, a quien debemos logotipos como el del AVE, Telefónica, Correos y, como no, la gran C de Cuenca Patrimonio de la Humanidad. Pues desde aquí un recuerdo emocionado para todos ellos y para finalizar un deseo, que no dejen de confiar en nosotros. Como dice el Canca, tenemos ganas, muchas ganas de seguir a su lado. Pa' seguir igual que ayer, tengo ganas de ganar y de aprender en el perder. Qué ganas de seguir siguiendo, de que tendré luego ganas. Qué ganas de seguir teniendo ganas. Solo una meta persigo, tener las ganas de hacerlo. No importa si
lo consigo, no. Basta con saber que quiero, basta con saber que quiero.